El aire en la sala de reuniones seguras se sentía pesado, denso por el aroma a café rancio y el peso tácito de la expectación. El grupo de operaciones Fénix era una designación, una estructura de mando en la sombra para operadores extraídos de la élite más afilada del ejército estadounidense. Eran un compuesto, un escalpelo forjado con el acero más fino disponible, sin importar la rama o la unidad anterior. Su reputación estaba grabada en la historia operativa de una docena de conflictos, un registro de objetivos imposibles cumplidos con una eficiencia brutal. El entrenamiento para estos hombres no era un ejercicio, era una reconstrucción, despojándolos de cada gramo de pensamiento civil, afilando el instinto hasta el borde de una navaja. El capitán James Harper, indicativo cazador, estaba a la cabeza de la pulida mesa de roble. Con 10 años de despliegues en operaciones especiales, Harper era más que un líder. Era el núcleo táctico, un hombre cuyo pragmatismo era profético. Sus ojos, aunque cansados, mantenían la chispa calculadora de un depredador. A su lado, el sargento de primera clase Keller, un veterano de reconocimiento, escudriñaba la sala con una conciencia sobrenatural. Keller lo veía todo, lo procesaba y lo archivaba. El experto en demoliciones Petrov, nombre en clave Lince, estaba sentado con la quietud de un resorte en espiral. Sus manos, aunque marcadas por cicatrices, poseían la delicada precisión requerida para los trabajos explosivos más intrincados. El especialista O'Malley, su operador de comunicaciones, revisó su radio satelital encriptada por última vez, un tic habitual nacido de la necesidad operativa. La doctora Lynn, la médica de combate del equipo, estaba sentada erguida. Su postura irradiaba competencia. Su botiquín médico, una promesa silenciosa contra los horrores que inevitablemente enfrentaban. El teniente Chen, su especialista en sensores y técnica, revisaba meticulosamente su conjunto de equipos de detección avanzados. El soldado Smith y el soldado Reid, miembros designados del equipo de asalto, permanecían de pie con la silenciosa presteza de combatientes experimentados en espacios cerrados. Eran la cúspide de la preparación militar, una unidad diseñada para misiones que desafiaban el protocolo estándar. El general entró, un borrón de verde olivo y estrellas, su rostro oscurecido por la poca luz de la sala y el ángulo del proyector. Su voz era un carraspeo, grave y sin inflexión, pero con la autoridad del mando. El objetivo eran las montañas de los Balcanes, una región abandonada hacía mucho tiempo, olvidada por el mundo moderno. La inteligencia había detectado una firma térmica anómala, un pico de energía que se registraba como un biopulso, originado en las profundidades bajo las ruinas de una iglesia medieval. Las lecturas no se parecían a nada registrado, un patrón que desafiaba los parámetros biológicos conocidos. La sesión informativa no tuvo precedentes por su brevedad y su falta de contexto. Sus órdenes eran escuetas: penetrar en la cripta bajo las ruinas e identificar la fuente de la señal. No había antecedentes, ni leyenda operativa, solo coordenadas, una tarea y el entendimiento implícito de que el fracaso no era una opción. Esto era una anomalía, incluso para ellos. Harper sintió la fría quemazón de la inquietud. Durante las comprobaciones previas al vuelo, una corriente silenciosa de aprensión recorrió al equipo. Harper cruzó una mirada con Keller a través de la cavernosa bahía de carga del helicóptero de transporte pesado. Keller, ajustando las correas de su portaplacas, habló en un murmullo bajo. «Capitán, esto se siente menos como una instalación de investigación y más como un cementerio abandonado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una premonición que Harper no pudo ignorar. Incluso antes de que despejaran el perímetro de la base de operaciones avanzada, O'Malley informó de una interferencia extraña e imperceptible en el canal de comunicaciones de largo alcance. Un susurro de estática, un parpadeo en su pantalla confirmaba algo fuera de lo común. El aire se volvió pesado, cargado con una tensión inexplicable que se filtraba en el acero de la aeronave. El helicóptero de transporte pesado,
con sus rotores gemelos agitando el tormentoso cielo balcánico hasta convertirlo en un torbellino. Se abría paso a través de la noche. Debajo, un paisaje de picos oscuros y escarpados se extendía en una vista infinita y ominosa. Gargantas profundas, antiguas y marcadas por cicatrices, serpenteaban por el terreno, envueltas en una niebla espesa y opresiva, que se aferraba a las laderas de las montañas como un sudario. El aislamiento de este lugar era palpable, una presencia escalofriante que impregnaba la piel metálica de la aeronave. Era un lugar que el mundo moderno había pasado por alto, olvidado, un reino de roca y sombra donde el tiempo mismo se ralentizaba hasta casi detenerse. El aire dentro del helicóptero era frío, a pesar de la calefacción, y Harper sintió una opresión familiar en el estómago. Esto no era solo una misión, era un descenso. La zona de lanzamiento era una cresta desolada, a millas de las coordenadas del objetivo. El helicóptero de transporte pesado se encabritó, se mantuvo suspendido y vomitó al grupo de operaciones Fénix en la negrura tinta. Se movieron como espectros a través del terreno quebrado, sus botas crujiendo sobre pedregal suelto y rocas antiguas y desmoronadas. La caminata inicial los llevó por senderos de montaña apenas discernibles, cubiertos de maleza y reclamados por la naturaleza. Luego vino el bosque, denso, antiguo y opresivo. Los árboles, nudosos y retorcidos, formaban un dosel tan espeso que ahogaba la luz de la luna, sumiendo el suelo en una penumbra estigia. Un silencio antinatural impregnaba el bosque. Ni el canto de los grillos, ni el susurro de los pequeños animales, ni el ulular de un búho. La vida misma se había retirado de este lugar, mucho antes de su llegada. La ausencia de sonido era más inquietante que cualquier ruido. A medida que se acercaban a las coordenadas, un frío inexplicable comenzó a filtrarse en ellos, traspasando incluso el avanzado aislamiento térmico de sus uniformes de combate. Era un frío profundo y penetrante, no del aire, sino del lugar mismo. Harper lo sintió en los huesos. Los operadores informaron de una leve sensación de hormigueo en la piel, un picor que no tenía una fuente lógica. Las radios de O'Malley, normalmente un bastión de comunicación clara, emitían un crepitar débil pero persistente, ignorando todos los ajustes de cancelación de ruido. Era una estática débil y chirriante, un sonido que emanaba de la misma tierra bajo sus pies. El espacio mismo se sentía resistente a su presencia. Una barrera invisible que presionaba contra ellos. Una manifestación física de una amenaza invisible. Finalmente, el objetivo. Las ruinas de una iglesia medieval, un remanente esquelético consumido por siglos de abandono y vegetación invasora. Sus muros derrumbados, ennegrecidos por el tiempo y la exposición, se alzaban de la tierra como dientes irregulares, creando una atmósfera de profunda desolación. Este lugar no estaba simplemente abandonado, estaba maldito, irradiaba una malevolencia invisible que se posaba sobre ellos como un manto. Sus sensores portátiles, calibrados para las lecturas anómalas, gritaron su confirmación. El epicentro de la anomalía térmica y del biopulso estaba directamente debajo de ellos. Harper respiró hondo, el aire frío mordiéndole los pulmones. Era aquí, el punto de no retorno. El perímetro de seguridad se estableció con precisión de manual, una coreografía silenciosa nacida de innumerables repeticiones en entornos hostiles. Harper designó posiciones, su voz un murmullo bajo y preciso a través del sistema de comunicación interna encriptado. El sargento de primera clase Keller, con su experiencia en reconocimiento afilada hasta el borde de una navaja, se movió con facilidad practicada a través de los restos esqueléticos de la iglesia. Barrió con su linterna táctica la nave derrumbada, el altar parcialmente conservado y los restos fracturados del campanario. El musgo y el líquen, espesos como pelaje, cubrían cada piedra. En un bloque particularmente antiguo y desgastado por la intemperie, Keller se detuvo. Su haz de luz captó unos símbolos extraños, profundamente grabados.
Estaban desgastados por siglos de viento y lluvia, casi borrados por el tiempo. Pero su forma angular y primitiva era inconfundible. No guardaban ninguna semejanza con la iconografía cristiana. Eran algo más antiguo, algo primordial, un testimonio silencioso de creencias que precedían a la historia registrada. El aire se volvió más frío mientras los miraba. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Debajo de los restos del altar, oculto por un pesado cúmulo de piedras derrumbadas y ahogado por una densa hiedra salvaje, Keller lo encontró. Una entrada oculta. Era una obra maestra de ocultación, una sección del suelo que se mezclaba perfectamente con los escombros circundantes. Demasiado bien escondida, notó Harper, mientras Petrov comenzaba a despejar cuidadosamente los restos. El meticuloso esfuerzo por ocultar este pasaje planteó de inmediato una serie de preguntas. ¿Ocultaban algo dentro de estos antiguos muros o, lo que era más inquietante, a alguien? La minuciosidad de la ocultación intensificó sus preguntas. La ocultación significaba intención, un acto deliberado para mantener algo encerrado y evitar su descubrimiento. Las implicaciones eran escalofriantes. A medida que se acercaban a la entrada, las perturbaciones ambientales se intensificaron, manifestándose como una escalada de fallos técnicos. Las ópticas de visión nocturna de Harper, montadas en su casco de combate, comenzaron a parpadear erráticamente. El mundo teñido de verde se disolvía en ráfagas de estática en blanco y negro. Las ópticas de Keller sufrieron el mismo destino. Las baterías, completamente cargadas antes de la inserción, se agotaban a un ritmo alarmante. Los indicadores de energía caían en picado con una velocidad antinatural. El equipo de comunicaciones de O'Malley, un salvavidas hacia el mundo exterior, se degradó a pura estática. A través del ruido blanco, se discernía un susurro débil y subliminal, un murmullo bajo y gutural que desafiaba el análisis o la interpretación. No era un lenguaje, era un zumbido discordante que arañaba el borde de la comprensión. El teniente Chen, el especialista en sensores, se movió con deliberado cuidado, su escáner portátil y compacto, barriendo el suelo bajo la entrada oculta. Sus lecturas fueron una confirmación sombría. La fuente, tanto de la firma térmica anómala como del biopulso, se encontraban a una profundidad significativa, directamente debajo de donde estaban. La señal era inusualmente estable, inquietantemente consistente, pero su patrón se negaba obstinadamente a alinearse con ninguna especie biológica conocida. Era un ritmo lento y deliberado, pero inmenso en su poder, como un corazón gigantesco latiendo en las profundidades de la tierra, resonando con una fuerza primigenia. El rostro de Chen, iluminado por el frío resplandor de su pantalla, delató un destello de miedo. La atmósfera opresiva pesaba mucho sobre el grupo de operaciones Fénix. Eran operadores forjados en el crisol del combate, acostumbrados al estrés, sus mentes disciplinadas contra el costo psicológico de los entornos hostiles. Sin embargo, incluso ellos mostraban signos de nervios deshilachados. Oían leves crujidos dentro de las ruinas y veían movimiento por el rabillo del ojo, sombras que se desvanecían al observarlas directamente. Harper, siempre la roca, sintió una inquietud roedora anudársele en el estómago, un nudo frío de pavor. Lo reprimió, manteniendo una fachada estoica, su expresión una máscara de control cuidadosamente construida. No podía permitirse mostrar debilidad. No ahora. Con los pesados escombros despejados, Petrov, el experto en demoliciones, avanzó. Sus manos, aunque encallecidas por años de manejar explosivos, poseían el tacto de un cirujano. Usando cargas huecas de bajo rendimiento y una herramienta hidráulica especializada para brechas, despejó cuidadosamente la última obstrucción. Una sección de piedra toscamente tallada se abrió hacia adentro, revelando una boca abierta de negrura absoluta. El aire que salió de las profundidades fue un shock, imposiblemente frío, pesado y rancio, con el hedor a tierra húmeda.
siglos de moho y algo agudo, metálico y empalagosamente dulce. Era el olor a sangre vieja, a descomposición, y algo más, algo indefinible que picaba en la garganta de Harper. Las linternas tácticas del grupo de operaciones Fénix atravesaron la opresiva oscuridad, revelando una mampostería antigua y tosca. Las paredes del pasaje descendente estaban construidas con piedra áspera y sin trabajar, resbaladiza por la humedad acumulada de milenios. Cada paso era traicionero, el suelo irregular y peligroso. El aire era espeso, sofocante, presionándolos. Comenzaron su descenso, un viaje largo y profundamente inquietante hacia las entrañas de la tierra. El pasaje se estrechó rápidamente, retorciéndose y girando, adentrándolos más en el reino silencioso y olvidado. El frío se intensificó, ahora una presencia, no solo una sensación. Estaban comprometidos, sumergidos en lo absolutamente desconocido. Los sinuosos pasadizos se extendían ante ellos. Un laberinto tallado en la roca viva. No eran los túneles meticulosamente diseñados de una instalación moderna, ni las excavaciones toscas de los mineros medievales. Las paredes estaban formadas por una piedra uniforme, de un negro azabache, imposiblemente lisa en algunos lugares, pero sin marcas de herramientas. La construcción revelaba un poder primigenio, en bruto, algo más allá de la capacidad o la comprensión humana. La tierra misma se contorsionaba, coaccionada para formar estos caminos imposibles. Los techos presionaban hacia abajo, bajos y claustrofóbicos, amplificando la sensación de estar enterrado vivo. No había restos de antorchas, ni inscripciones desvaídas, ni pistas arqueológicas de presencia humana. Solo la piedra, la oscuridad y el profundo y aplastante silencio. A medida que el grupo de operaciones Fénix avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado con una densidad palpable. El olor fundamental a tierra húmeda y moho antiguo comenzó a mezclarse con algo mucho más perturbador. El agudo y cobrizo sabor del hierro, la dulzura empalagosa de la descomposición y un aroma subyacente, enfermizamente dulce, que hacía que a Harper le dolieran los dientes. Era un hedor primigenio, un olor a sangre y tiempo. Desde las profundidades impenetrables llegaban ecos débiles e imperceptibles. Un susurro profundo, de baja frecuencia, apenas audible, como el crujido de hojas secas en una tumba, o el lento y chirriante raspado de un peso inmenso contra la piedra. Estos sonidos no eran constantes, sino esporádicos, inquietantes signos de puntuación en el sofocante silencio. Su equipo avanzado, un testimonio del ingenio estadounidense, estaba fallando, sistemáticamente despojado de su funcionalidad. Las radios satelitales encriptadas de O'Malley, ahora inútiles, no emitían más que un ruido de fondo continuo y chirriante, una cortina blanca de estática que se tragaba toda comunicación. Sus sistemas ópticos avanzados y sensores de armas agotaban las baterías a un ritmo imposible. Sus pantallas parpadeaban salvajemente. Las señales del sistema de posicionamiento global, aunque se esperaba que se perdieran en las profundidades subterráneas, eran inexistentes, reemplazadas por un vacío total que se sentía antinatural. El grupo de operaciones Fénix estaba ahora completamente aislado, a la deriva en un mar de piedra, absolutamente desconectado del mundo exterior. Esta escalada de fallos técnicos amplificó su sensación de profundo aislamiento, permitiendo que un frío tentáculo de pánico se infiltrara en las disciplinadas mentes de los operadores. Estaban solos, mucho más allá del alcance de cualquier rescate. El costo psicológico aumentaba con cada paso descendente. Eran hombres y mujeres forjados en los fuegos del conflicto, sus mentes disciplinadas contra los estragos del estrés de combate. Sin embargo, la presión implacable de este entorno alienígena comenzó a hacerse notar. Los rostros, normalmente impasibles, estaban tensos, marcados por líneas de tensión. Los operadores exhibían tics nerviosos, una constante e involuntaria flexión de músculos.
y sus miradas se desviaban con más frecuencia hacia las opresivas sombras. La doctora Lynn, la médica de combate, se esforzaba por proyectar un aire de calma, ofreciendo palabras tranquilas de consuelo, pero incluso ella sentía el insidioso escalofrío recorriéndole la espalda. Harper, siempre atento a su equipo, sintió que el peso del mando se intensificaba, una pesada premonición instalándose en lo profundo de su pecho. Los pasillos se retorcían y giraban, un diseño malicioso de desorientación deliberada. Empezaron a repetirse, creando una desorientadora sensación de déjà vu. Más de una vez, Harper estuvo seguro de haber atravesado la misma sección de pasaje, sin encontrar nuevas rutas, ni un progreso discernible hacia la fuente de la señal. Esto no era un mero error de navegación, era un laberinto meticulosamente diseñado, no para proteger, sino para confundir y atrapar. Keller, con su mente como una trampa de acero para la conciencia espacial, esbozó un mapa mental. Pero incluso sus esquemas internos desafiaban la lógica y la arquitectura convencional. El laberinto estaba vivo, retorciéndose a su alrededor. En una de las secciones idénticas, Keller se detuvo. Su linterna táctica, que ahora parpadeaba precariamente, captó algo en la pared de piedra negra. Rasguños profundos y antiguos, surcados en la roca increíblemente duradera. No eran marcas de herramientas ni de erosión geológica. Eran demasiado precisas, demasiado deliberadas, pero demasiado primigenias. Eran marcas de garras, imposiblemente altas en la pared, mucho más allá del alcance de cualquier animal conocido. Las implicaciones eran crudas, escalofriantes. Algo inmensamente grande, increíblemente poderoso, había intentado desesperadamente abrirse paso a zarpazos desde dentro de estos muros de piedra. El pensamiento dejó un pavor frío en el estómago de Harper. Los sensores del teniente Chen, aferrándose a los últimos vestigios de funcionalidad, cobraron vida. El biopulso, antes un zumbido distante, ahora no solo era más fuerte, sino también mucho más rítmico. Se registraba como una vibración lenta y profunda, un latido imposiblemente poderoso que resonaba no solo en el aire, sino en lo profundo de sus huesos. Era una sensación física, una frecuencia resonante que amenazaba con hacerlos pedazos. El pulso ya no era una lectura abstracta, era una presencia viva, un latido rítmico que llenaba la cripta, un contrapunto macabro a sus propios corazones acelerados. Los estaba atrayendo, un canto de sirena de poder primigenio. Después de lo que pareció una eternidad de vagar sin rumbo por el desconcertante laberinto, el grupo de operaciones Fénix finalmente irrumpió en una vasta y opresiva sala central. Era una desviación radical de las catacumbas estrechas y claustrofóbicas que habían navegado. Aquí, la arquitectura se elevaba, formando un techo alto y abovedado, que se desvanecía en la oscuridad superior. Las paredes estaban construidas con la misma piedra oscura y lisa que los corredores, pero aquí estaban completamente desprovistas de cualquier marca o adorno. Esta austeridad imbuía al espacio de un aire profundamente inhóspito, un vacío escalofriante que se tragaba sus linternas tácticas. La escala era abrumadora, el peso opresivo de la piedra presionando sus propias almas. En el centro preciso de esta cavernosa sala, dominando el espacio, descansaba un sarcófago masivo. Se erguía sobre un estrado bajo, un pedestal de la misma piedra negra, un altar tallado en la misma pesadilla. El sarcófago estaba tallado en el mismo material oscuro, similar al basalto, que las paredes, su superficie entrecruzada por una grotesca red de profundas y feas grietas. Estas fisuras no eran el resultado de la edad o el impacto. Eran orgánicas, un testimonio de que algo increíblemente potente y vivo en su interior había intentado, con una fuerza inmensa, romper su prisión de piedra y liberarse. La piedra misma se retorcía con una lucha interna y silenciosa. El sargento de primera clase Keller, con sus habilidades de observación sin parangón, barrió con su luz el sarcófago. Notó su orientación muy inusual. No yacía a lo largo de ningún eje litúrgico cristiano,
sino que estaba alineado con precisión absoluta directamente hacia el norte magnético. Además, descansaba dentro de los confines de un círculo perfectamente formado, demarcado por docenas de estacas de hierro forjado, gruesas y toscas. Estas antiguas púas de metal estaban clavadas profundamente en el inflexible suelo de piedra, formando un perímetro protector. Esto no era un entierro ordinario, pensó Keller, su mente acelerada. Esto era un sello antiguo, una prisión meticulosamente construida para contener, no para honrar. Las implicaciones eran escalofriantes. El teniente Chen, con su equipo de sensores ahora apenas funcional, confirmó sus peores temores. El biopulso, ahora un zumbido ensordecedor, se originaba directamente desde el interior del sarcófago. El poder puro de la señal era abrumador, generando un dolor de cabeza débil pero persistente, que martilleaba detrás de los ojos de Harper y de cada hombre en la unidad. El aire mismo vibraba con una vibración apenas perceptible, un zumbido de baja frecuencia que penetraba en sus huesos, resonando en lo profundo de su médula. Era una presión omnipresente, una fuerza que arañaba sus entalosentidos, una presencia viva que se manifestaba como un asalto físico. El aire era denso, pesado con el peso de algo antiguo y terrible, a pesar de la creciente inquietud, a pesar de la insistente premonición de un fracaso catastrófico. La mente de Harper se aferró a la directiva de la misión. Las órdenes del general habían sido inequívocas. Descubrir la fuente, identificar la anomalía. La retirada no era una opción, y el concepto de cuestionar una orden directa era un anatema para su propio ser. El credo tácito de las fuerzas de operaciones especiales era absoluto. Avanzas, completas el objetivo, sin importar el costo. Miró a su equipo, sus rostros pálidos, marcados por la tensión, pero su resolución aún se mantenía. No había vuelta atrás. El único camino era hacia adelante. El experto en demoliciones Petrov, con el rostro como una máscara de intensa concentración, se movió hacia el sarcófago. Antes de colocar las cargas, el teniente Chen, con la poca energía de batería que le quedaba, hizo un intento desesperado de un rápido escaneo endoscópico a través de una de las grietas existentes. Pero el dispositivo se apagó casi de inmediato. Sus ópticas abrumadas por la poderosa y desconocida energía interior, haciendo imposible cualquier diagnóstico. Sus manos, aunque delataban un leve temblor por la tensión en bruto, permanecieron perfectamente precisas. Colocó con cuidado pequeñas cargas huecas de precisión a lo largo de los bordes de la masiva tapa de piedra, calculando meticulosamente la potencia exacta requerida para abrir una brecha en la antigua piedra sin destrozar su contenido. El grupo de operaciones Fénix se desplegó en un perímetro defensivo, sus rifles automáticos en alto, sus linternas tácticas convergiendo en la antigua tumba. Cada operador se preparó para lo desconocido, con el dedo en el gatillo, el frío acero de sus armas un pequeño consuelo contra el pavor que se cernía sobre ellos. El pulgar de Petrov se cernía sobre el detonador remoto. Inhaló, luego exhaló lentamente, una respiración controlada. Luego, presionó el botón. Una explosión sorda y gutural sacudió la cripta, un estruendo profundo y resonante que reverberó a través de la piedra, sacudiendo los yacimientos mismos de la antigua prisión. El polvo se levantó, espeso y sofocante, oscureciendo su visión. A medida que se asentaba lentamente, apareció una fisura irregular y abierta en la pesada tapa del sarcófago. De la grieta recién abierta, brotó un aire pesado y estancado, una ola de hedor nauseabundo que asaltó sus sentidos. Olía a una antigüedad inimaginable, seco como el polvo de milenios, pero cubierto con el horrible e inconfundible aroma de sangre fresca y muerte. El señor estaba despierto. A través de la brecha recién creada en el sarcófago, Harper y Keller dirigieron los haces concentrados de sus linternas tácticas. Lo que vieron dentro desafiaba toda expectativa, toda predicción lógica. Yaciendo sobre un lecho de piedra negra y pulida,
había una figura humana, desecada, perfectamente momificada. Su piel, tensa sobre huesos afilados, era delgada y quebradiza como un pergamino antiguo y carbonizado. Los rasgos faciales eran pronunciados, afilados, nobles, pero estaban grotescamente distorsionados por los largos siglos de su letargo. La figura estaba vestida con los restos en descomposición de túnicas antiguas, los andrajosos ropajes de un rey o un sumo sacerdote de una época olvidada hace mucho tiempo. Parecía completamente sin vida, una reliquia de un pasado muerto. Entonces, lenta y deliberadamente, la figura momificada abrió los ojos. No eran simplemente rojos, eran de un escarlata vivo, imposible, que brillaban con una malevolencia interna que atravesaba la opresiva oscuridad de la cripta. No eran los ojos de un hombre despertado de un largo sueño. No había confusión persistente, ni la nebulosidad del despertar. En cambio, ardían con una furia ancestral, ilimitada y gélida, una expectativa calculadora y depredadora. El señor no estaba durmiendo, se dio cuenta Harper con una sacudida de hielo en el estómago. Estaba esperando, los había estado esperando a ellos. El especialista O'Malley, el operador de comunicaciones, que estaba más cerca del sarcófago recién abierto, fue el primero en caer. No hubo ningún sonido audible, ningún movimiento discernible del señor. En un momento, O'Malley estaba de pie, con el arma lista. Al siguiente, su pecho estalló en un surtidor de sangre, desgarrado por garras que habían sido invisibles un segundo antes. El rocío carmesí pintó la piedra negra, resbaladiza y brillante. Un grito gutural y crudo de terror desgarró la garganta de O'Malley, pero fue cortado de raíz, ahogado antes de que pudiera escapar por completo, terminando en un gorgoteo húmedo. El ataque fue instantáneo, brutal y completamente alienígena. El caos estalló. El grupo de operaciones Fénix se sumió en un pandemonio desorientador. Esto no era para lo que su entrenamiento, por extenso que fuera, los había preparado. La sala central, iluminada momentos antes por la combinación de sus linternas tácticas, se hundió en una penumbra traicionera. Los potentes haces de luz de sus cascos comenzaron a parpadear erráticamente y luego fallaron por completo, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Sus sistemas de puntería avanzados, sus comunicaciones internas encriptadas, cada pieza de equipo electrónico se apagó, muriendo en un instante. El señor vampiro se movía con una velocidad imposible e inhumana, un borrón de movimiento que lo hacía invisible dentro de las profundas sombras. No se estaba moviendo simplemente a través de la oscuridad. Era parte de ella, una extensión viva y depredadora de la negrura absoluta. Incluso mientras luchaban por orientarse, 2 operadores más desaparecieron. El teniente Chen, el especialista en sensores, y el soldado Reid, uno de los miembros del equipo de asalto, fueron apresados, arrebatados de sus posiciones con una fuerza súbita y estremecedora. Fueron arrastrados hacia arriba, hacia la oscuridad impenetrable del alto techo abovedado. Solo gritos cortos y desesperados, ahogados al instante, rompieron el sofocante silencio. Luego, nada. En la negrura absoluta, el equipo restante sabía que era letal, incontenible, y que estaba en todas partes a la vez. Harper, con la mente tambaleándose por el shock inmediato y brutal, volvió a su entrenamiento. El instinto tomó el control. ¡Abran fuego! ¡Fuego de supresión!, rugió, su voz cortando el pánico creciente. Ráfagas automáticas rasgaron la opresiva oscuridad, los fogonazos de los cañones iluminando momentáneamente el polvo arremolinado y los antiguos muros de piedra. Las balas impactaron en la dura roca, enviando chispas volando, pero el señor se deslizó a través del aluvión, una sombra etérea, evadiendo cada impacto directo. Sus movimientos desafiaban las leyes de la física, un borrón de trayectorias imposibles, una danza de la muerte alrededor de su fuego frenético y desesperado. La comprensión golpeó a Harper con la fuerza de un golpe físico.
se enfrentaban a algo completamente más allá de su comprensión, más allá del alcance de cualquier evaluación de inteligencia, algo que operaba fuera de las leyes conocidas de la física. Estaban superados, desarmados y fuera de su elemento. ¡Retirada! ¡Retírense a las catacumbas!, gritó, con la voz ronca. El pánico, frío y visceral, amenazaba con abrumar su instinto profesional de supervivencia. Pero ese instinto, perfeccionado por años de combate, gritaba por una retirada inmediata, salir, reagruparse, encontrar un nuevo ángulo. Este era un ente al que no podían enfrentarse directamente. No aquí, no ahora. El grupo de operaciones Fénix se retiró, una lucha desesperada y desorganizada hacia las sinuosas catacumbas. Cubrieron su retirada con ráfagas controladas de fuego de rifle automático, cada descarga puntuada por el agudo estallido de granadas aturdidoras. Los destellos brillantes y desorientadores, y las explosiones de conmoción, solo sirvieron para disuadir momentáneamente a su perseguidor invisible, obligándolo a retroceder a las sombras más profundas por segundos fugaces. Cada sonido, cada sombra parpadeante, cada crujido imaginado en la oscuridad ahora desencadenaba una oleada primordial de pánico, haciendo que sus corazones martillaran contra sus costillas. Las catacumbas, antes meramente claustrofóbicas, se habían convertido en un infierno viviente. Mientras huían más profundamente en el laberinto, una verdad horrible y escalofriante comenzó a amanecer para Harper y Keller. Los corredores no eran simplemente confusos o mal mapeados. Estaban deliberadamente diseñados, retorciéndose y girando en bucles antinaturales, repitiendo secciones de piedra idéntica que no servían a ningún propósito lógico. Las paredes, imposiblemente lisas y monolíticas en algunos lugares, estaban construidas específicamente para engañar, para desorientar. Esto no era una cripta diseñada para los muertos, ni para la protección. Todo este complejo subterráneo era una jaula meticulosamente diseñada, pero no era una jaula para el Señor. Se dieron cuenta con un horror creciente. Era una jaula para aquellos que se atrevieran a entrar. Fue en ese momento, mientras los fríos tentáculos del pánico y el peso aplastante de esta revelación atravesaban a Harper hasta la médula, que escuchó por primera vez la voz. El laberinto exterior, ahora lo entendían, era una astuta serie de trampas y pasajes engañosos, diseñados para acorralar y desorientar a los intrusos, una red lanzada para presas frescas. Pero el círculo interior, el corazón mismo donde descansaba el sarcófago, era la verdadera prisión, un sello destinado a contener al Señor, pero también un punto desde el cual podía influir, susurrar y atraer a sus invitados, elegidos. No había estado durmiendo, había estado pescando. El largo sueño del Señor era un engaño meticulosamente planeado, una baliza artificial transmitida a la superficie. Quería que vinieran aquí. Los había manipulado, los había atraído como ingenuas polillas a una llama mortal, jugando con ellos desde el principio. La misión, la información de inteligencia, las lecturas anómalas, todo era un señuelo, una trampa preparada para presas desprevenidas. Habían entrado directamente en su caja de muerte cuidadosamente preparada. Fue en ese momento, mientras los fríos tentáculos del pánico y el peso aplastante de esta revelación atravesaban a Harper hasta la médula, que escuchó por primera vez la voz. No era una alucinación auditiva, no un sonido en sus oídos, sino una intrusión directa en su mente, penetrando hueso y pensamiento. Era un susurro bajo, profundo y antiguo, resonante de poder, que ofrecía promesas, poder, dominio, eternidad. Pintaba imágenes vívidas y seductoras de un control ilimitado. Harper, aferrándose a los fragmentos de su cordura, luchó contra ello, descartándolo como el insidioso subproducto del estrés extremo, una alucinación provocada por el terror y la fatiga. Pero era persistente. El señor vampiro, una criatura de maldad ancestral, usaba la propia arquitectura de la cripta como una extensión de su voluntad. Las sombras,
que antes eran meramente la ausencia de luz. Ahora se retorcían y enroscaban, adoptando formas malévolas. Los sonidos se distorsionaban, amplificaban o silenciaban a voluntad, creando una sinfonía de ilusiones que aumentaba aún más el terror desorientador del equipo. No los estaba persiguiendo simplemente, los estaba pastoreando, guiándolos a través del laberinto con la fría y calculada eficiencia de un carnicero que lleva el ganado al matadero. Cada giro, cada pasaje, era un movimiento cuidadosamente orquestado en su juego mortal. El precio de su arrogancia aumentaba. Otra soldado, la doctora Lynn, su médica de combate, fue arrebatada de la asediada formación. Iba en la punta, su pesado botiquín al hombro, cuando fue arrancada hacia la opresiva oscuridad desde la periferia. Su grito cortado con una brusquedad horrible. Su arma cayó inútilmente al suelo de piedra. El equipo, ya disminuido, sintió que la esperanza se les escapaba como sangre de una herida. Cada paso se convirtió en un esfuerzo inmenso, una pesada carga en la negrura sofocante. Cada vuelta del corredor contenía la promesa de su propio final agónico. A pesar de la vorágine interna, con los susurros insidiosos ahora como un zumbido constante en su mente, Harper se obligó a funcionar. Reunió a los operadores restantes, su voz ronca pero firme. ¡Mantengan la formación! ¡Ojos arriba! El pánico era su mayor enemigo ahora, más letal que la criatura que los cazaba. Necesitaban un plan, un desesperado último esfuerzo, antes de que todos se convirtieran en sus juguetes, antes de que sus mentes se quebraran y su voluntad se extinguiera. Miró los rostros, iluminados por los últimos vestigios de sus linternas tácticas fallidas, y supo que la lucha estaba lejos de terminar, aunque ya estuviera perdida. Los miembros restantes del grupo de operaciones Fénix, una unidad sombría y menguante, se movían a través del laberinto interminable y retorcido. Liderados por Harper y Keller, buscaban desesperadamente cualquier apariencia de cobertura, cualquier posición defendible que ofreciera un respiro momentáneo del cazador implacable. Gastaron su munición menguante y las granadas de mano restantes, usándolas no como armas ofensivas, sino como herramientas para crear obstáculos temporales. Las granadas aturdidoras cegaban y desorientaban. Las granadas de fragmentación derrumbaban secciones de piedra precaria, intentando ralentizar la persecución del Señor. Pero estas eran medidas fugaces, que retrasaban lo inevitable, comprando preciosos segundos que ya no tenían. El Señor no los mataba simplemente. Se deleitaba en su miedo, un maestro dirigiendo una sinfonía de terror. Jugaba con ellos, un gato jugando con ratones. Aparecía y desaparecía en la periferia, una sombra fugaz, un repentino destello de ojos escarlata, solo para desvanecerse de nuevo en la profunda e imposible negrura. Cultivaba una atmósfera de desesperanza absoluta, llevando sus nervios al límite. Su sombra parpadeaba delante, luego detrás, manteniéndolos perpetuamente en vilo, atrapados entre la certeza de la muerte y la agonía de la anticipación. Saboreaba su terror, extrayendo fuerza de su agonía. La voz en la cabeza de Harper se intensificó. Ya no era un susurro, sino un poderoso e hipnótico canto de sirena. Ofrecía no solo salvación, sino un poder inimaginable, un dominio ilimitado si Harper se abría a este antiguo y terrible don. Harper vio visiones, destellos de antiguos imperios que se levantaban y caían a sus órdenes, ejércitos interminables que se inclinaban ante su voluntad. Se vio a sí mismo como un árbitro de destinos, una criatura de vida eterna, libre de las ataduras de la mortalidad. Su disciplinada mente militar, antes una fortaleza inexpugnable, comenzó a flaquear, agrietada por el implacable asalto psicológico. La línea entre la realidad y la alucinación se desdibujó. Mientras huían por una de las áreas más grandes, similares a una cámara, los agudos ojos de Keller captaron algo inusual en la lisa y oscura pared de piedra. Palancas e hendiduras débiles e invisibles estaban disfrazadas de irregularidades naturales en la roca.
Estaban empotradas, mezclándose perfectamente. Esto no era una serie de túneles caóticos y formados naturalmente. Esta cripta era un mecanismo complejo y meticulosamente diseñado, una vasta máquina subterránea diseñada para ser controlada. Keller se lo señaló a Harper, una observación desesperada y de último momento. Indicaba una funcionalidad oculta, una forma de manipular el entorno en el que estaban atrapados. Aquellos operadores que se encontraban cerca del Señor experimentaban no solo un miedo abrumador y primigenio, sino también una aterradora gama de dolencias físicas. Un mareo repentino y debilitante los atenazaba, seguido de náuseas violentas y profusas hemorragias nasales. Esto no era simplemente la manifestación fisiológica del terror. Era la influencia directa y parasitaria de su monstruosa presencia, drenando activamente su fuerza vital, sorbiendo su energía con cada latido de su antiguo corazón. Sus cuerpos estaban fallando, asaltados por una fuerza invisible y metafísica. Un breve y brutal enfrentamiento estalló en un corredor estrecho y sinuoso. El Señor apareció con una rapidez impresionante, materializándose desde la misma pared de piedra. Golpeó con una velocidad cegadora, una garra arrancando un trozo sangriento de carne de uno de los operadores restantes. Pero luego se retiró, desapareciendo de nuevo en las sombras, sin rematar la faena. No buscaba la mera muerte, ansiaba su sufrimiento, su agonía prolongada. Quería que se quebraran, que sucumbieran a la desesperación, que presenciaran el desmoronamiento de su propia humanidad. Quería que Harper, específicamente, se quebrara. La sombría verdad se asentó sobre el grupo de operaciones Fénix como un manto. No estaban siendo simplemente perseguidos. Eran víctimas atrapadas en un juego cruel y antiguo, jugado por una entidad malévola que trascendía su comprensión. Su moral de combate, antes un escudo inquebrantable, estaba destrozada. Cada crujido de polvo, cada goteo distante de agua, les enviaba escalofríos de terror. Cada sombra se convertía en la forma del Señor. Estaban perdidos, condenados y completamente a su merced. Su resolución una vez inquebrantable desmoronándose en un miedo primigenio. La misión y sus vidas habían llegado a su fin. Los menguantes restos del grupo de operaciones Fénix encontraron una pequeña cámara sin salida, un refugio temporal de la persecución implacable. Harper estimó que su posición actual estaba a aproximadamente 400 metros de la entrada de la superficie, una distancia que, considerando los túneles caóticos y colapsados, podría llevarles 10 minutos o más cubrir en el mejor de los casos. Rápidamente barricaron la estrecha entrada, usando escombros de piedra caídos y sus propias pesadas mochilas, creando una barrera frágil y desesperada. Dentro, iluminados por los últimos y parpadeantes haces de sus linternas tácticas fallidas, celebraron un breve y desesperado consejo. El aire estaba espeso por el polvo de la cripta y el sabor metálico del miedo. Sus rostros, pálidos y demacrados, estaban marcados por el agotamiento y un terror profundo, hasta los huesos. Harper, con el rostro como una máscara de agotamiento demacrado, sus ojos ardiendo con una intensidad febril pero nublada, presentó la única opción que podía concebir. «Volaremos toda la cripta», declaró, su voz ronca, sin delatar nada de la batalla interna que libraba. Enterrar a esta cosa bajo toneladas de piedra. Tiene que funcionar. El plan era simple, brutal, y tenía la lógica desesperada de un animal acorralado. Incapaces de matarlo convencionalmente, lo enterrarían bajo el peso de la propia montaña. Era la única forma de asegurarse de que nunca viera la luz del día. El sargento de primera clase Keller y el experto en demoliciones Petrov evaluaron rápidamente sus recursos restantes. Su inventario de explosivos plásticos y detonadores remotos era peligrosamente bajo. «Suficiente», confirmó Petrov, su voz tensa. «Los colocaremos estratégicamente, capitán. Apuntaremos a los puntos estructurales clave, las columnas y techos de carga». El plan era arriesgado, rozando lo suicida.
Detonar todo el complejo significaba que quedarían atrapados en el colapso resultante. Pero ante un enemigo imposible, era su única oportunidad. Una apuesta desesperada por la supervivencia y el cumplimiento de la misión. Uno de los últimos operadores restantes, el soldado Smith, un joven miembro del equipo de asalto, expresó la duda que los carcomía a todos. Su voz temblaba. ¿Y si la explosión no lo mata, capitán? ¿Y si solo nos atrapamos aquí dentro con él? Harper lo interrumpió bruscamente, el pánico latente en la voz de Smith, un contagio peligroso. No tenemos otra opción, soldado. Esto es todo. La desesperación, una manta fría y sofocante, finalmente había eclipsado el miedo primigenio a la muerte. La elección ya no era entre morir y vivir, sino entre morir sin sentido y morir con un propósito. Petrov, un hombre cuyas manos siempre habían estado firmes, ahora se movía con un temblor apenas perceptible, apoyado por Keller. Comenzaron el agonizante proceso de colocar las cargas. Cada paso iba acompañado de una ansiedad sofocante. La inminente aparición del Señor desde las sombras, materializándose para arrebatarlos, amenazaba con poner fin a su desesperado intento. Se movieron con una eficiencia escalofriante, colocando cargas en las secciones de carga designadas de las paredes y techos. El suave y rítmico tic-tac de los detonadores remotos, ahora armados, se convirtió en el pulso de su misión condenada, una sombría cuenta atrás para su acto final. Durante el peligroso proceso de minar los túneles, la voz en la cabeza de Harper se volvió ensordecedora, una abrumadora inundación de imágenes y promesas. Pintaba imágenes vívidas y horribles de la destrucción inminente, de su propia muerte agónica mientras continuaba con este plan fútil. Le ofreció una contrapropuesta: salvar no solo a sí mismo, sino guiar a su equipo restante, llevarlos a un nuevo y glorioso destino, condicionado a que abrazara su don supremo. Las promesas de poder ilimitado, de vida eterna, de dominio sobre todo lo que vivía, se volvieron irresistiblemente tentadoras, desdibujando las líneas de su identidad, atacando el núcleo mismo de su voluntad. Todas las cargas estaban finalmente en su lugar. Los cables que conectaban los detonadores corrían como una telaraña a través de la antigua piedra. Petrov, con el rostro resbaladizo de sudor, había armado cuidadosamente todas las cargas, vinculándolas a una unidad central, y estableció un temporizador primario para una detonación retardada de 3 minutos como medida de seguridad. 3 minutos. Exactamente 3 minutos. Esa era la ventana máxima que tenían para llegar a la entrada, para abrirse paso a zarpazos antes de que toda la cripta implosionara. La pantalla digital del detonador brillaba, contando los segundos con una precisión implacable. El grupo de operaciones Fénix comenzó su última y desesperada carrera. Una carrera frenética hacia la débil promesa de libertad, hacia la entrada que habían abierto por primera vez, sabiendo que no había sido sellada. Los restos del grupo de operaciones Fénix, con los pulmones ardiendo, se esforzaron hasta su límite absoluto. Irrumpieron a través de los corredores familiares, pero ahora monstruosamente peligrosos. El tiempo era un tirano implacable, presionándolos. El insistente tic-tac del temporizador, una cuenta atrás silenciosa en sus cabezas, se convirtió en un ritmo obsesivo e insoportable. Cada segundo se alargaba hasta la eternidad. Cada aliento un jadeo desesperado en el aire sofocante de la cripta. Corrían a pura adrenalina y con el impulso primigenio de escapar. Cuando finalmente irrumpieron hacia la salida, su camino fue abruptamente bloqueado. El capitán James Harper estaba allí, inmóvil, su postura antinaturalmente tranquila, rígida, e irradiaba una confianza escalofriante y resuelta. Algo había cambiado. Sus ojos, normalmente de un azul acerado, ahora ardían con un escarlata vibrante y malévolo, un espejo exacto de los del señor vampiro. Los miró directamente, sin rastro de reconocimiento, sin un destello de su antiguo yo. Seguía siendo Harper,
Pero algo fundamental se había extinguido, reemplazado por un propósito terrible y alienígena. La voz del Señor, profunda y antigua, resonó en sus mentes, ahora canalizada a través de los labios de Harper, pero innegablemente no era la suya. Les habló a todos ellos, un pronunciamiento silencioso y aterrador. Reveló que había estado susurrando al capitán durante horas, no solo tentándolo, sino mostrándole el poder ilimitado, la eternidad inimaginable, el dominio supremo que poseía al aceptar su voluntad. Y Harper, resonó la voz, había aceptado, había abrazado el don y, al hacerlo, se había despojado de su humanidad. La horrible verdad se estrelló sobre ellos. El Señor no había matado a Harper, como había matado a los otros. Había hecho algo mucho peor. Lo había reclutado. Había subyugado la formidable voluntad de Harper a la suya, doblegándola para servir a su antiguo propósito. Harper era ahora su sirviente, su instrumento, el primero de su nuevo y aterrador ejército. Su traición, fría y absoluta, era un horror mucho mayor que cualquier muerte, una rendición completa de identidad y lealtad. Sin dudarlo, sin un ápice de remordimiento, Harper levantó su rifle automático. No apuntó al Señor, que ahora permanecía como una presencia silenciosa y malévola detrás de él, sino a sus propios camaradas. Una ráfaga controlada y automática rasgó el estrecho corredor. El soldado Smith, atrapado entre su shock y su desesperado intento de protestar, se desplomó en el suelo, cayendo sin vida. Petrov, alcanzado por la misma ráfaga, se tambaleó, agarrándose una herida masiva en el pecho, la sangre brotando entre sus dedos. Sus cuerpos se contrajeron una vez y luego quedaron inmóviles. El sargento de primera clase Keller, herido, sangrando, lo entendió todo en ese horrible instante. Petrov, de rodillas, con el rostro ceniciento, jadeó. «Keller, el detonador maestro, anúlalo». Con un último y hercúleo esfuerzo, le metió el control remoto principal en la mano a Keller antes de colapsar, sus ojos mirando fijamente al techo. Este era el fin. Este era su fin. Pero en una última y desesperada embestida, una oleada de adrenalina empujándolo más allá de los límites humanos, intentó alcanzar los detonadores. Tenía que activarlos, tenía que completar la misión, antes de que Harper pudiera detenerlo. Un rugido gutural y crudo brotó de la garganta de Keller, mientras se lanzaba hacia adelante. Una lucha desigual y desesperada por los últimos segundos de su existencia comenzó. Una batalla furiosa contra su antiguo líder. Harper se movió con una velocidad aterradora, una criatura de agilidad inhumana. Disparó, no con pánico, sino con una precisión fría y calculada, apuntando a incapacitar a Keller, a detener la detonación. Sus movimientos eran tan rápidos, tan fluidos, tan despiadadamente eficientes como los del propio Señor, la entidad a la que ahora servía. La furia fría e impasible en sus ojos escarlata solo prometía aniquilación para aquellos que se oponían a su nuevo amo. La cripta, ahora una tumba, se convirtió en el escenario de su última y desesperada resistencia. Los miembros restantes del grupo de operaciones Fénix, sangrando, rotos y tambaleándose por la inimaginable traición del capitán Harper, comprendieron con una claridad escalofriante que no había otro camino. Su misión, una vez definida por la extracción y la identificación, había mutado en un imperativo crudo y final. A cualquier costo, incluso sus propias vidas, tenían que detener al Señor. No había escapatoria ni retirada, solo la sombría finalidad de su deber. El sargento de primera clase Keller, con el uniforme empapado en su propia sangre, jadeando en busca de aire, reunió los últimos vestigios de su formidable voluntad. Estaba caído, pero no fuera de combate, con una oleada de desafío crudo y primigenio. Se arrastró hacia el detonador principal, sus dedos resbaladizos por la sangre, buscando a tientas el botón de activación. Sus ojos se clavaron en Harper, una última y ardiente mirada de acusación y resolución. Luego, con un gruñido desesperado y gutural,
estrelló su pulgar contra el gatillo. La tierra se estremeció. No un temblor, sino una sacudida profunda y nauseabunda que recorrió el lecho de roca. Un rugido potente y gutural de piedra, profundo y resonante, retumbó por toda la cripta, amplificándose hasta un crescendo insoportable. Los antiguos muros, ya estresados por siglos de decadencia, y las recientes explosiones, comenzaron a resquebrajarse, gimiendo bajo una presión inmensa e implacable. Pesadas losas del techo abovedado se doblaron, se desprendieron y se derrumbaron hacia adentro, sellando las entradas, enterrando todo bajo toneladas de roca despiadada. Todas las fuentes de luz, ya fuera linterna táctica o pantalla interna, parpadearon una vez y luego murieron. La cripta se sumió en una oscuridad absoluta e impenetrable, un vacío tan completo que se sentía como un peso físico. Luego, una serie de explosiones secundarias, más grandes y violentas, rasgaron el complejo subterráneo. Eran las cargas principales, ahora completamente detonadas, destruyendo sistemáticamente las estructuras internas de carga. La antigua prisión no se estaba simplemente derrumbando, estaba siendo completamente aniquilada, transformada en una tumba aplastante y sofocante de piedra pulverizada. Luego, silencio. Un silencio instantáneo, ensordecedor y absolutamente muerto. Ningún sonido de roca desmoronándose, ningún susurro de polvo asentándose, ningún movimiento, ninguna respiración, ninguna vida. Solo la presencia penetrante y sofocante de polvo y escombros, llenando cada grieta, cada vacío. Había terminado. La misión, en su aterradora finalidad, se había cumplido. Pero el costo fue inconmensurable, un precio insoportable pagado con las vidas del grupo de operaciones Fénix. En la superficie, directamente encima de donde una vez estuvo la iglesia medieval, el suelo se convulsionó violentamente. La tierra colapsó hacia adentro, creando un sumidero colosal y abierto, un cráter masivo que bostezaba como una herida fresca y en carne viva en la faz de la tierra. Nubes de piedra pulverizada y polvo antiguo se elevaron hacia la atmósfera, una pluma monumental y sofocante que rápidamente oscureció todo el paisaje devastado. De vuelta en el cuartel general, el mando militar, al no haber recibido más contacto del grupo de operaciones Fénix, los clasificó oficialmente como muertos en combate. Sus nombres fueron añadidos inmediatamente a la solemne lista de héroes caídos, su sacrificio grabado en la historia operativa. Un profundo sentimiento de amargura y pérdida impregnó el centro de mando. Un dolor frío por la pérdida de operadores tan altamente entrenados y dedicados. Sin embargo, bajo la pena, también había una sombría satisfacción, un sentido del deber cumplido. La entidad monstruosa fue destruida. Por ahora, el mundo estaba a salvo. Por ahora, el precio había sido pagado. 24 horas después del catastrófico colapso de la cripta de los Balcanes, la operación fue declarada oficialmente cerrada. Fue una misión trágica, pero completa. El grupo de operaciones Fénix, con sus nombres ahora irrevocablemente grabados en la sombría lista de los caídos, fue declarado perdido. Su sacrificio aceptado por una nación que nunca comprendería completamente el horror que enfrentaron. El general al mando de la operación se había dirigido a la prensa con una declaración cuidadosamente elaborada sobre una misión de reconocimiento valiente pero malograda, una tapadera para la verdad inenarrable. La vida, en los centros de mando estratégico, comenzó el arduo proceso de volver a una nueva y sombría normalidad. Pero entonces, la anomalía. En la estación de monitoreo segura en las profundidades del cuartel general central, los analistas recibieron un mensaje que hizo añicos su frágil sensación de cierre. La señal del biopulso, previamente detectada en las profundidades subterráneas antes del colapso, no solo había reaparecido, sino que se había intensificado. Ahora era mucho más potente. Su firma de energía registraba un nivel significativamente más alto que antes de la destrucción de la cripta. Los datos parpadearon en la pantalla principal, crudos e innegables. El pánico, frío e insidioso.
comenzó a extenderse por el equipo de analistas. Sus cálculos gritaban imposibilidad. La cripta, según todos los indicios, era una tumba pulverizada, enterrada bajo toneladas de roca. La fuente, sabían, debería haber sido completamente aniquilada. Sin embargo, los datos se negaban a mentir. Cada métrica de referencia cruzada, cada sensor redundante, confirmaba las lecturas. No se trataba de un mal funcionamiento del equipo, ni de un fenómeno residual. Una escalofriante premonición de un desastre inimaginable se apoderó de la sala, una mano helada agarrando sus corazones colectivos. ¿Qué habían desatado? El general, un hombre cuyo rostro solía ser una máscara de resolución granítica, sintió un temblor recorrer su voz mientras daba la siguiente orden. Decidió, contra toda lógica, contra toda esperanza, despachar un avión no tripulado de reconocimiento para una verificación visual del lugar del colapso. Se aferró desesperadamente a la esperanza de que las lecturas fueran firmas térmicas residuales o un mal funcionamiento del equipo de monitoreo de alta sensibilidad. Rezó por una explicación racional, por cualquier cosa que los apartara del precipicio de una nueva y horrible realidad. El moderno avión no tripulado, una máquina elegante y autónoma diseñada para el reconocimiento de largo alcance y gran altitud, se elevó silenciosamente hacia el cielo del amanecer. Sus cámaras de alta resolución, termógrafos y sensores espectrales se enfocaron en las coordenadas distantes, dirigiéndose hacia la herida abierta en la tierra donde una vez estuvo la antigua iglesia. La transmisión de video en blanco y negro, transmitida en vivo al centro de mando, no mostraba más que desolación. Vastos campos de piedra pulverizada, espesas nubes de polvo aún aferradas al paisaje devastado. Los operadores del dron, con los rostros iluminados por el frío resplandor de sus monitores, observaban con una creciente y profunda inquietud. El paisaje era un cuadro de destrucción total, un monumento a la fuerza explosiva desatada apenas un día antes. No había señales discernibles de vida, solo piedra destrozada y un polvo persistente y penetrante. Cada operador sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una intuición primigenia de que algo estaba fundamentalmente mal, que el silencio no era el silencio de la paz, sino de la anticipación. Entonces, en uno de los avanzados escáneres térmicos del dron, aparecieron firmas de calor débiles pero distintas. Se estaban moviendo. Bajo el inmenso campo de escombros, los sensores resolvieron varios perfiles térmicos distintos. Su forma, su uniformidad y su número desafiaban la explicación lógica. No eran ecos térmicos residuales de la explosión, ni eran las firmas de calor de la fauna local. Eran algo más, algo aterradoramente nuevo, que se movía con un propósito bajo las toneladas de roca. La cámara del avión no tripulado, con sus ópticas avanzadas esforzándose, se enfocó en el centro preciso del colosal cráter. El polvo se había asentado lo suficiente como para revelar movimiento. Lentas, deliberadas y escalofriantemente sincronizadas, siluetas oscuras emergieron de debajo de los escombros. Una por una, se abrieron paso a zarpazos desde la piedra pulverizada, sus movimientos sin prisa, como si despertaran de un letargo prolongado y profundo. Subieron desde las profundidades con una gracia espeluznante y coordinada. A medida que las siluetas se acercaban, sus formas resolviéndose en detalle en la transmisión de alta resolución del dron, los operadores en el centro de mando presenciaron una escena que desafiaba toda comprensión, un horror que perseguiría para siempre sus pesadillas. Era el grupo de operaciones Fénix. El capitán James Harper, el sargento de primera clase Keller, el experto en demoliciones Petrov, incluso el especialista O'Malley y la doctora Lynn, cada uno de sus miembros, todos creídos muertos, todos ahora levantándose de las profundidades. Sus uniformes de combate estaban impolutos, sin un solo rasgón o mota de suciedad, su equipo perfectamente dispuesto, como si el mismo polvo y la roca no tuvieran poder para manchar las creaciones del Señor, o como si simplemente se hubieran materializado completamente formados de su voluntad.
Sus rostros, dolorosamente familiares, estaban desprovistos de toda vida, de toda emoción humana. Eran máscaras vacías, vacantes, los ojos pozos oscuros que no reflejaban nada. Pero entonces, mientras se giraban, mientras la luz los alcanzaba, sus ojos, todos ellos, brillaban con esa misma luz siniestra y rojo sangre que había ardido en los ojos del señor vampiro. Era la luz de un mal antiguo y sin alma, una malevolencia depredadora que los había consumido por completo. Eran los muertos vivientes, pero no como el mundo lo entendía. La aterradora verdad cristalizó en las mentes de los horrorizados analistas. El Señor no había emergido solo. Había emergido con una unidad entera. No eran simplemente cadáveres resucitados. Eran copias perfectas y obedientes, marionetas vivas pero completamente sin alma. Un ejército, forjado bajo su control absoluto, sus armas vivientes. Cada operador era un duplicado exacto, sus recuerdos y habilidades intactos, pero sus voluntades suplantadas, su esencia misma absorbida en la vasta y depredadora conciencia del Señor. La unidad recién formada, perfectamente sincronizada, se movía con una eficiencia horrible y fría. Sin una sola palabra pronunciada, sin la menor vacilación o desviación, se movieron. Su trayectoria era clara, precisa. Primero, hacia el asentamiento humano más cercano, un pequeño pueblo enclavado en los valles de abajo. Luego, su camino inevitablemente los llevaría hacia las carreteras principales, las venas arteriales de la civilización moderna. Sus acciones eran perfeccionadas, resueltas, completamente desprovistas de caos. Solo una voluntad fría y aterradora los impulsaba hacia adelante. La cámara del dron, que ya experimentaba una severa interferencia electromagnética, con la transmisión pixelada y cortándose, capturó la última y horrible imagen. El capitán Harper, liderando la unidad transformada, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos escarlata, brillando con una luz profana, se fijaron directamente en la lente del dron, atravesando la transmisión a través de la pantalla, hasta las almas mismas de los observadores. Por un instante fugaz, una mueca escalofriante se dibujó en sus labios. El mensaje desde el centro de mando crepitó, la voz del operador temblando con un terror apenas contenido. Biopulso en movimiento. Múltiples objetivos se dirigen hacia... La pantalla se oscureció. La transmisión murió. El mundo se enfrentaba a una nueva e inimaginable amenaza. El señor vampiro había adquirido su ejército, perfecto, despiadado, indistinguible de la humanidad. Este no era el final. Era solo el principio.